Señores, seguimos de este lado en Socializando y Punto TV. Hoy es día de los papacitos. Yo soy un papacito y este que vengo a presentarle a todos ustedes es otro papazote. Y cuando vean este video le van a dar por la cabeza a él. Oliver Mejía. Saludando a mi gente de Socializando y Punto TV. Qué bueno que hoy Dios nos da un día más de vida. Agradecido estamos de Dios por este día que nos ha dado, un día tanto soleado como lluvioso, igual que el pasado domingo. Y nada, nosotros nos sentimos bien agradecidos de que se nos haya dado una nueva oportunidad. Felicidades a esos padres hermosos, a esos padres que con ahínco llevan el pan y el sustento a cada uno de sus hogares sin tener ningún tipo de demora ni de dificultad para poder decir, para poder expresar, para poder exponer que son padres responsables, que no importando lo malo que seamos los hijos, no importando lo malo que sean los hijos, ahí estamos nosotros. Si tú fuiste un hijo malo. No, porque yo no importando lo malo que fuimos los hijos. Sí. Un ejemplo. Oye, no me meto esa colada. Sí, yo fui un hijo malo. Ah, tú fuiste un hijo malo. Sí, ¿tú sabes por qué yo fui un hijo malo? ¿Maltrataste a tus padres? No, yo no maltraté a mi padre. ¿Y entonces? Lo que no le di a mi papá fue más de lo que, o sea, yo te debí de darle más de lo que le diste. Más de lo que le debí dar a mi padre. Mira, mi padre murió en el 2019 y yo estaba luchando con mi papá, y eso era médico, para arriba y para abajo. Mi mamá lo atendía en la noche, mi mamá se desveló, mi mamá se desgató con él, porque mi papá a última hora empezó a complicarse un sinnúmero de enfermedades. Mi papá tenía un brazo que se le descalcificó y se le desprendió del homero, del hueso, del hueso del antebrazo. Como mi papá. Entonces, mi papá sufrió mucho, fueron muchas noches sin dormir, mucho, le dio ACV, le dio arritmia cardíaca, le dieron un sinnúmero de cosas. Y yo hoy estaba en la iglesia y estaban cantando una canción de este expositor cristiano, se llama Oscar Medina. Y yo recordaba a mi papá y lo recordé con lágrimas, le doy gracias a Dios que Dios tengo por fe que me le ha permitido un lugar especial, porque mi papá aceptó al Señor antes de partir de este mundo. Amén. Entonces, la letra, le voy a recitar una parte de la letra. Si quieren, si les gusta, me dan enseña para recitársela completa. Dice así: hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo, papá. Hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración por ti. Que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor. Te pido tu perdón si acaso te ofendí. No quiero lastimar nunca más tu corazón. Déjame abrazarte y llenarte de besos, tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí. Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo, papá. Continúo. Hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor. Te pido tu perdón si acaso te ofendí. No quiero lastimar nunca más tu corazón. Déjame abrazarte y llenarte de besos, tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí. Papá, el tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste
y te sacrificaste solo por mí. Amén. Papá. Eso merece un aplauso. Está muy lindo eso. Muy lindo. Nosotros desde Socializando y Punto TV en defensa de esos padres que son maltratados, de esos padres que no son considerados, de esos padres que no se les hace caso, de que porque ya son viejos y porque ya sus palabras no tienen la energía que tenían en esos tiempos y en esa época donde ellos tenían su mejor versión, donde ellos tenían toda su fuerza, donde ellos tenían todo su vigor. Nosotros en defensa de esos padres que son marginados por esos hijos que entienden que lo que ellos piensan es lo único que importa y donde son vituperados y donde son rechazados, nosotros venimos en defensa de esos padres. Papá es el símbolo más hermoso, aparte de mamá, es el símbolo más hermoso que puede representar a un individuo en la faz de la tierra. Papá significa protección, papá significa amor, papá significa entender a pesar de las circunstancias, de que las circunstancias no sean las más favorables. Papá significa protección sin ningún tipo de recompensa. Papá significa dar la cara, dar el cuerpo, dar el esfuerzo, dar la juventud, dar todo a cambio de nada. Dar todo su amor a cambio de nada. Entonces esta canción me conmovió y yo acordaba a mi papá con mucho cariño y prácticamente me sentí conmovido y grité en la iglesia. Pero no grité porque tenía algún tipo de resentimiento, porque yo hice con mi papá lo que Dios me permitió. En el momento crítico de mi papá, él necesitaba que lo llevaran al médico y yo fui quien lo llevó todas y cada una de las veces al médico. Cuando no podía llevarlo porque estaba trabajando, entonces lo mandábamos en un taxi. Y siempre ahí le dimos la primera atención necesaria para que mi papá pudiera vivir la mayor cantidad de días posibles que el Señor le permitiera sobre esta tierra. Mi papá fue un hombre genuino, mi papá fue un hombre de mucho amor. Mi papá, recuerdo cuando yo caí enfermo. Don Pedro Mejía. No he visto todavía un hombre. Cada quien dice la versión, su versión, pero no he visto un hombre más bondadoso que Pedro Mejía. Pedro Mejía, no porque sea mi papá, pero Pedro Mejía era un hombre a quien tenía que tenderle su mano cálida para ayudarlo, sea con un medicamento, sea con lo que sea. Ahí estaba Pedro Mejía. Yo recuerdo que hay gente en el barrio que me jalan para decirme, tu papá sí fue bueno, tu papá me daba medicamentos. A mí yo no lo sabía nunca, porque mi papá era de la persona que lo que hacía su mano derecha no lo sabía la izquierda. Entonces, qué bueno, eso es algo que me llena de orgullo de ese personaje. Entonces, aquí desde Socializando, yo honro la memoria de ese padre tan hermoso que Dios me permitió. Le doy gracias al Creador porque me dio esa dicha de tener un padre tan cálido y tan amoroso y tan sincero como lo fue Pedro Mejía. Entonces, vamos a leer una porción de la palabra y vamos a leer en Proverbios 4. Y el proverbista, hablando de su padre, esto era lo que tenía que decir de su padre. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado. O sea que con él nadie podía meterse. Hablando de David, él era hijo
único y delicado de su padre. O sea, que David tenía un cuidado terrible hacia Salomón. Ya usted sabe, usted conoce la historia de David. David era un hombre de guerra. Claro. Y el que se metía con un hijo de David, ¿qué tú crees que le podía pasar? Era su fin. Porque David lo iba a desaparecer de la tierra. Entonces, por eso es que yo digo que, y entiendo que padre es un sinónimo y lo que simboliza es protección pura. Tú pones tu vida por tus hijos. Tú pones tu vida como padre por tu familia. Sin miedo a... Oiga, usted puede ser el padre más miedoso, más, como dirían en un argot popular, más pendejo. Pero a la hora en punto en que se tienta contra la integridad de su familia, usted se convierte en una fiera. A usted le dicen la fiera. Porque eso es lo que simboliza el padre. El padre simboliza protección. En la actualidad los padres nos tienen como un poco marginados. Eso es lo que yo creo. No todos los padres son malos. Igual, yo pienso que al igual también como hay muchas madres que no se merecen ser madres, al igual también hay padres que no se merecen ser padres. Exactamente. Son las dos vías. Sí, pero prácticamente tú sabes que dice la Biblia que los dones son irrevocables. Los dones y los llamamientos son irrevocables. O sea, el don y el rol de ser padre es algo que Dios te dio. Es algo que Dios te dio. Entonces, Dios no te lo va a quitar. Ahora, es tu responsabilidad de que lo bien administres. ¿Te entiendes? Entonces, lamentablemente, lastimosamente, hay muchos que no administran el don ni el rol de ser padre y son unos padres abusivos, son unos padres desconsiderados, son unos padres que no tienen cuidado de sus hijos, de los vástagos que dejaron en el mundo. Entonces los vástagos crecen con ese odio, sí, pero crecen con ese rencor. Como dice el dicho, por uno pagan todos. Por uno pagan todos. Entonces, por uno no quieren poner a pagar. Por ejemplo, hay un caso por ahí de un pelotero. No tengo el nombre, gracias a Dios que no tengo el nombre. Para no, tú me entiendes. Pero hay un caso que vi de un pelotero que su padre ahora, que él es pelotero, que quiere reconocerlo como hijo. Entonces él tiene su razón, aunque no sea lo correcto. Porque lo correcto es que usted perdone aún su padre siendo malo, usted lo perdone, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted se reconcilie. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y no pide ningún tipo no pide ningún tipo de condición. No honra a tu padre y a tu madre. El Señor le decía también, en otra parte, le decía a los fariseos que eran unos hipócritas, porque ellos decían que mi servicio a Dios era todo aquello en lo que puedo ayudarte. Y entonces se llevaban de eso y no ayudaban nada a los padres. Entonces ellos dicen, no puedo ayudarlo. Entonces como quiera lo honro porque yo lo voy a ayudar hasta donde yo pueda. Entonces no era que no podían, era que no querían. Entonces hay hijos que son desconsiderados. Como hay padres que son desconsiderados, hay hijos que son desconsiderados. Exacto. Pero lo que quiero decirte es que hay padres que no reconocen su rol a tiempo y después están llorando lágrimas de cocodrilo. Diría yo lágrimas de cocodrilo. Exacto. Dicen que el que llora lágrimas de cocodrilo llora lágrimas falsas. Exacto. O sea, ese padre ahora está llorando porque ese hijo está en una mejor posición como pelotero, pero él debió anteriormente dar el apoyo. Quién sabe si pudiera estar en una mejor posición. Exacto. Lamentablemente dice que lo que usted siembra hoy es lo que usted va a cosechar mañana. Entonces, si usted a su hijo usted lo cría con una buena crianza, le da buena educación, le da amor, le da cariño, cuando usted ya esté en una edad ya avanzada, esté ya un poco mayor, entonces usted también va a recibir eso de sus hijos. Eso es lo que yo creo. Muchas veces y misteriosamente, muchas veces ni siquiera es el dinero. Muchas veces ni siquiera es que tú le dediques una mejor vida a tus hijos, porque muchas veces hay padres que son pobres y no pueden darle una vida como ellos quisieran o una vida digna a sus hijos. Hay padres que un sobre de harina de maíz agarran y lo dividen y lo convierten en 10 platos de harina para poder resolver el problema de su casa.
O compran un juguito de sabor y hacen un jarrón de jugo. Hacen un jarrón de jugo y así, pero tienen una ventaja, que cumplen el rol del padre presente. Sí, porque al niño no le importa lo que le den, sino el cariño. Que tú estés ahí presente. Que tú estés presente, claro. Que tú pases sus calamidades junto con él. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, el mensaje que nosotros queremos transmitir desde Socializando y punto. Que sean padres presentes. Felicitamos a los padres en el día de hoy. Esos padres que han hecho un excelentísimo trabajo son los héroes de cada día. Yo digo que los padres son los héroes de cada día. A esos padres que salen a arrastrar un triciclo en la calle para llevar la comida de cada día, que salen a vender frutas. Yo tengo un amigo que es aguacatero. Que salen a vender periódicos. Cada vez que le compro un aguacate me tumba así porque me cobra 75 y 80 por un aguacate. Es que tan caro el aguacate, tan caro. Él y yo peleamos, el aguacatero, el cañero. Amigo mío ese hombre, yo lo quiero. Y yo siempre vivo relajando con él, tú me entiendes, pero ese es un padre presente, por ejemplo. Porque ese no necesita tener un estatus social para poder resolver en su familia. Todavía siendo un viejo de 70 y pico de años, todavía sale a buscar el pan de su casa. ¿Tú me entiendes? Esos son los padres que hay que honrar. Exacto. Esos padres que todavía no han hecho un acto heroico por su familia, todavía están a tiempo. Tú sabes que yo conozco padres que vendiendo en la calle, oye, escuchen, vendiendo en la calle, sudando y buscándose el día a día, han logrado llevar a sus hijos a la universidad. Y son doctor, ingeniero. Paletera. Oye, con paletera. Conozco uno allí en la parada, en la parada de la Par de 4, sí, allá, en el Parque Independencia, que vendiendo cositas ahí, chucheritas, que ha echado su familia hacia adelante. Hacia adelante, son universitarios, ingenieros, doctores. Entonces, lo importante no es, Moisés, lo importante no es que usted le dé lo mejor a sus hijos. Usted le da lo mejor dentro de sus posibilidades. Lo importante es que usted sea un padre presente. Exacto. Una pregunta. Sí. Una pregunta. Yo conocí a Pedro más que tú, porque duré más tiempo conociéndolo que tú, porque tú naciste y ya Pedro, ya yo lo conocí hace mucho. Claro. Yo quiero que tú me digas. Pero no dormía con él. No dormía con él. Yo quiero que tú me digas. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene Oliver Mejía de Pedro Mejía, de tu papá? El mejor recuerdo que tú tienes de Pedro. Chacho, el mejor recuerdo de mi papá fue cuando mi papá... Y tú sabes que el mejor recuerdo que yo tengo de mi papá... Yo quiero saber, yo fue que te pregunté. Pero déjame armonizar por lo menos para poder decirte, quiero armonizar. Okay. El mejor recuerdo que yo tuve de mi papá, el que yo ahora mismo considero, que me viene a la concesión ahora mismo, es cuando yo tenía como 3 años. Yo me recuerdo de cosas cuando tenía 3 años. Mi papá y mi mamá... después yo eso lo supe, ese dato adicional. Mi papá y mi mamá hubo un tiempo que se dejaron. Entonces mi mamá se fue para el campo. Y mi papá, sin saber, llegó con una sillita azul, una sillita cuadradita que habían chiquita, que tenían como muchos cuadritos. No sé si tú llegas. Sí, yo sé cuáles son en la espalda. Sí, mi papá llegó con una sillita azul. Sí. Me recuerdo yo en ese motor. Y cuando yo vi a ese hombre, muchacho, mira. Cuando yo vi a ese hombre, yo salté de la alegría y le caí atrás el motor porque él llegó en un motor, como pasajero en un motor, y llegó con la sillita y me entregó la sillita. Y eso yo lo recuerdo como ahora mismo, como que está pasando ahora mismo. Porque mi papá sí tuvo algo. Mi papá fue un papá que buscaba comida. Mi papá no dejaba a sus hijos, a sus hijos no lo dejaba, en parte. Mi papá era un papá que le caía atrás a sus hijos. Y sus hijos eran sus hijos. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es una de las cosas más bonitas que yo recuerdo. Te puedo decir más cosas. No, pero, yo te hice esa pregunta, pero si tú quieres reforzarla con 2 o 3 recuerdos, pues bueno, dale. Es válido. Bueno, por ejemplo, recuerdo cuando mi papá y yo fui a verlo mi papá trabajaba en el Banco Popular. Mi papá era jardinero en el Banco Popular. Entonces yo me recuerdo que mi papá me esperó a mí. Tú sabes que a uno le gusta la comida y más los muchachos. Mi papá me esperó a mí allá con comida allá. Porque en el Banco Popular daban comida, le daban la misma comida a todo el mundo, tanto a los... Yo no sé si eso cambió ahora, ¿tú me entiendes? Pero le daban a todo el mundo la misma comida y mi papá me esperó allá con una comida, muchachos. Esos son uno de los recuerdos lindos de mi papá. Me recuerdo cuando íbamos al campo.
Me recuerdo cuando nos bañamos en el río allá en Miches. ¿Y cuando él murió, qué edad tenía? Cuando mi papá murió tenía 74 años. No, usted. Yo tenía 31 años. 31 años. Ahora tengo 37, hace 6 años. Sí, yo libre un hombre. Ya mi papá murió ahí mismo a los 13 días después que mi primogénito nació. Papá murió el 13 de febrero. O sea, conoció a su nieto exacto. Entonces, mi hijo primero nació el 26 de enero. Y mi papá murió el 13 de febrero. Mi papá murió como algo así, como 19 días después que nació mi hijo. Entonces yo agarré y también recuerdo cuando yo le llevé a mi papá, a mi primogénito, mira papá, que tu último hijo, yo feliz. Yo soy el último de mi papá. Sí. Yo soy el más chiquito de todos los hermanos míos. Yo le llevé a mi hijo y le dije, papá, mira, tu último hijo te entrega lo que salió de él. Mi papá lloró cuando agarró ese nieto. Porque mi papá sabía que mi papá ya se iba. Mi papá tenía, pero nosotros lo que decimos, sostenemos la hipótesis de que mi papá estaba esperando ese nieto para poder partir. Y así fue, se lo entregué y nada, yo le doy. Por lo menos lo disfrutó unos cuantos días. Le doy gracias a Dios por haber tenido al mejor papá. Entonces dice el salmista ya para leer ya el capítulo completo, para que adquieran consejo, aquellos que no valoran a esos padres. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Retenga tu corazón mis razones, guarda mi mandamiento y vivirás. O sea, llévate de lo que yo te digo para que no fracases. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Cuando leo este versículo, lo que me recuerdo es un tigre calibrando un motor. Y cada vez que yo veo un tigre calibrando un motor, lo que estoy diciendo es que ese no se llevó el consejo de su papá, o su papá no fue un papá responsable. Realengo. Exacto. Entonces, no la dejes. Oye, no dejes la sabiduría. Y ella te guardará. Ámala y te conservará. Cada vez que leo este versículo bíblico, siempre me recuerdo de un tigre calibrando un motor. No sé por qué, pero siempre me recuerdo de eso. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Abraza la sabiduría, muchachos. Tú no sabes lo que te está librando. Cuando tú reflexionas, cuando tú tienes la capacidad de decir esto no está bien y esto está bien. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y te multiplicarán los años de vida. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Cuando un padre le está dando consejo a su hijo, generalmente dice, ese viejo se jode. Sí. Cuando usted dice esa palabrita, usted lo que está haciendo es poniéndose una maldición de corona en su cabeza. A veces lo hace inconscientemente. Sí, pero hay que concientizar. Pero a veces lo hace por muchacho. No, exacto. Ahora, ya por falta de madurez. Sí, pero ya si es un hombre como tú, como yo, como Moisés, claro, que decimos eso, entonces ahí cae sí. Es la generación. Cabe decir ahí que entonces sí estamos blasfemando contra nuestros padres. Pero terrible. Y estamos nosotros faltando el respeto y buscando castigo de Dios. Mira lo que dice, Oliver, para mí las generaciones que han cambiado, porque en los tiempos que nosotros nacimos, por ahí por los 80, no se veía eso. De que un hijo faltarle respeto a sus padres. No. En los 80, 70, no se veía que un hijo le falte respeto a su padre, Marino. Claro,
es las generaciones que han ido cambiando, las generaciones. Claro, claro. Las generaciones que han ido cambiando. Claro, mira. Porque ahora los padres no tienen experiencia. Hay padres de 16 años, 18 años. Sí, importante eso, importante. Sí, hay padres de 18 de 16 años, Marino, que no tienen experiencia. Mira, tú sabes que lamentablemente las generaciones han ido evolucionando. Exacto. ¿Tú entiendes? Y para Entonces, mal, y para mal. Y para mal, lastimosamente. Pero eso es por la tecnología y también por descuido de los padres, de los gobiernos, de educación. Muchas cosas de las que se ven en la juventud. Los culpables somos los mayores. Claro. Oye, lo que pasa, Oliver. Mira, ya estamos casi culminando esta sesión. Y han llegado dos personas muy importantes para nosotros que quiero pues brindarle un espacio de 15 minutos si ellos lo requieren. Mira qué es lo que pasa, Oliver. Nosotros somos los responsables de que tu hijo, de que tu bebé que nació en estos días sea un hombre de bien. Pero mira qué es lo que pasa, que si yo corrijo a tu hijo porque hizo algo malo en la esquina, tú eres un tipo que en vez de ir a preguntarme a mí o darle una pela a tu hijo y después ir a hablar conmigo, tú agarras un machete y coges para mi casa a buscarme. Ay, sí, muchachos. No. Eso es lo que, por eso es que la sociedad está podrida, por eso. No, porque antes mi papá me daba una pela, o sea, Pedro me daba una pela a mí. Ay, muchachos, no lo digas en tu casa. Pedro me daba una pela a mí. Y Pedro iba de mi papá y le decía, le di una pela a Marino porque me hizo esto y esto. Mi papá no me preguntaba, ven acá. Y se me salían los pipí. Sí, pero, a mí se me salían los miaos. Porque yo sabía que había la otra, más fuerte. Pero ahora no. Respeto. Ahora, Oliver, volví y te repito, Moisés, agarra a tu hijo y le da 2 nalgadas porque está en la calle y tú coges un machete y no le preguntas a Moisés, tú le quieres entrar machete a Moisés. Sí, pero realmente Entonces, por eso es que hay tantos padres ahora y tantas niñas embarazadas entre 2 y 13 años. ¿Cómo usted puede decir? Aparte de que tú ves las mujeres en los colmados con el niño de 6 meses con la teta en la boca del niño y ella con una cerveza en la boca. El sistema. O sea, ¿qué le están enseñando? Entonces, eso mismo. Entonces esa generación que va subiendo, ¿qué va a pasar? Va a emular esa misma situación, ese mismo cuadro, ellos lo van a imitar y lo van a maximizar porque le van a poner añadidura. ¿Tú me entiendes? Si mi papá lo hizo malo, yo lo voy a hacer más mal todavía, pero ellos no lo piensan conscientemente, lo piensan inconscientemente. Es algo que, porque dice la Biblia que el pensamiento del corazón del hombre es de continuo hacia el mal. O sea, las generaciones van replicando el mal que dejaron las generaciones pasadas y lo van multiplicando. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso es la importancia que nosotros debemos de adquirir consejo de nuestros padres. Por eso le seguía diciendo aquí el proverbista, dando el consejo para que tus días sean largos. Decía, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Esto es un padre aconsejando a sus hijos de cómo su padre lo aconsejaba. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Amén. Amén. Socializando y punto TV, nosotros estamos socializando el cristianismo en este tu espacio. Oliver Mejía, feliz Día de los Padres, maravilloso mundo.